también a los que nos acompañan en redes. Bienvenidos a la tercera sesión del Seminario Nómada de Estudios Amazónicos en diálogo con el sureste mexicano. Hoy tenemos la presencia del doctor Miguel Ángel Urquijo, quien nos va a presentar la ampliación de los frentes colonizadores en el territorio amazónico. El doctor Miguel Ángel es politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas, es antropólogo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es maestro y doctor en estudios latinoamericanos y realizó un postdoctorado en el CELA de la Facultad de Ciencias Políticas. Actualmente es profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y nos va a presentar una parte de su tesis doctoral en la que, bueno, un poco se va a hacer mancuerna con lo que nos presentó también la semana pasada el doctor Manuel Bayón, en donde nos hablan de la Amazonía como un espacio lleno de significaciones y bueno, también de un entramado cultural complejo. Entonces, bueno, adelante por favor, doctor. Bueno, buenas tardes, un saludo a los compañeros que nos acompañan y a los que nos acompañan en la distancia. En primer lugar, me gustaría hacer la aclaración de que este trabajo constituye parte de una parte que, aunque es extensa, es pequeña, de la investigación final del doctorado, que a su vez como que articula varios elementos que se van a desarrollar capítulo a capítulo, ¿no? En este sentido, lo que yo estoy tratando de hacer aquí es exponerle una suerte de recorrido histórico de los procesos que política, económica y culturalmente han dado sentido a la región, una macroregión, como ya lo vimos en los seminarios anteriores, pero que desde la perspectiva en la que yo propongo abordarla tiene particularidades muy específicas. Concretamente, en los bloques que yo denomino culturales de dominio, que… ¿Es este? Ah, caray. ¿Cómo se activa? Tenemos aquí una falla técnica con Zoom, pero un momentito, por favor. Caray. Ok. Bueno, recapitulando, más bien, volviendo a empezar un poco, esta investigación, esta presentación forma parte de la tesis final con la cual obtuve el grado de doctor y en el que lo que hago es una suerte de recorrido histórico para llegar a una contemporaneidad muy concreta, que es en la que actualmente estoy interesado y en la que sigo trabajando, que son los frentes extractivos en este punto encabezados por China. Yo mayormente me enfoco a organizaciones sociales, movimientos políticos, resistencias, etcétera. Bueno, volviendo un poco a la presentación, el tema central… Uy, y ahora siempre pasa algo. A ver. El tema central de la investigación era desde el principio tratar de construir un abordaje amplio que además nos acercara a la realidad amazónica, pero en un proceso de una escala global. En ese sentido, por más extraño que parezca, buena parte de la investigación pues se determina o parte a partir de la concreción del Tratado de Tordesillas en 1494 entre España y Portugal. Pues ahí se van a delimitar un poco lo que son los territorios que corresponden a cada uno de estos reinos, ¿no? Dentro de ese marco pues está la región que aquí vamos a estudiar, que tiene correspondencia histórica en los procesos de apropiación y despojo con otras regiones, por ejemplo la andina, la mesoamericana, las pampas, etcétera, pero que tiene particularidades muy específicas, ¿no? En ese sentido, en este capítulo lo que trato es hacer un esbozo de todos los elementos históricos que van a configurar a la región amazónica en sus diferentes vertientes culturales, o como yo los denomino, zonas de apropiación o zonas de conquista, y tienen etos colonizadores muy específicos, ¿no? Bueno, ahí un poco vemos este mapita que corresponde a el establecimiento de las fronteras, que eso explica por qué los portugueses llegan concretamente a Brasil por la circunnavegación de África y el espacio que les correspondía, digamos, a través de este acuerdo, ¿no?
Luego aquí hay que tener en consideración una serie de elementos que van a configurar también a la región por sí misma, ¿no? Y es en ese sentido que hay que entenderla dentro de un espacio de apropiación, pero también de resistencia, y no solo como una unidad histórica y cultural, sino como un eje civilizatorio en sí mismo, es decir, los pueblos amazónicos, que es una parte de los elementos que propongo y que han sido fuertemente discutidos en su momento, van a arrojar un tipo de grupos civilizatorios muy particulares, adaptados perfectamente a las condiciones del entorno, condiciones de difícil supervivencia, sobre todo en los años en los que fueron conocidos por los occidentales o por los europeos, ¿no? Bueno, en este proceso, y me gustaría enfatizar un poco, existe una serie de elementos que hacen al habitante amazónico particularmente característico. Uno de ellos es su condición precolonial del otro, sobre todo en términos de la región que correspondería al centro de la Amazonía, que se divide en tres, ¿no? Norte, lo que conoceríamos como las Guyanas, y al centro una parte que es la Amazonía mayormente dominada por, ya sea históricamente por las culturas andinas o por las sociedades o los estados andinos, ¿no? Entonces tendríamos estos dos. El norte correspondería a un eje de ocupación anglo-nerlo-francófono, que corresponde a Guyana, Guyana Francesa y Surinam, y el centro a Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y se me está yendo uno. Y Ecuador. Entonces, y el otro, por otro lado, tenemos a Brasil. En estos tres ejes de ocupación, pues hay características específicas, ¿no? En los procesos de apropiación de los recursos, etcétera, pero también de explotación de los territorios y de las personas, ¿no? Y en ese sentido, esta denominación que yo propuse en mi investigación del etos común amazónico permite entender de alguna forma las capacidades de adaptación y de circulación por esos amplísimos territorios que visto en un mapa, digamos, de kilómetros cuadrados, pues realmente es enorme, ¿no? Bueno, luego tenemos en esta discusión una serie de elementos que me parecen muy importantes a rescatar, porque justamente incluso a partir de este proceso existe una suerte de exclusión de estas sociedades, que parte también de este debate sobre la humanidad del americano, ¿no? Del nativo americano, y que fue básicamente resuelto en esta Junta de Valladolid, en el debate de las Casas Sepúlveda, y también plantea, bueno, no en el debate, sino se plantea posteriormente a eso, una necesidad de ocupación territorial y de organización del trabajo. En ese sentido, los pueblos amazónicos constituían un problema, porque la mayoría de los casos, pues son pueblos de nomadismo total o parcial, y eso hacía, por otro lado, que fueran difíciles de congregar en espacios para las actividades productivas. Es decir, si nosotros revisamos cómo se articularon las formas de producción en las colonias americanas por parte de España o de Portugal, vamos a encontrar que estas corresponden a estos núcleos de reorganización de las colectividades indígenas para la producción de determinadas actividades afines a las necesidades de la metrópoli, ¿no? En ese sentido, en el caso tanto de la Amazonía española como de la portuguesa, las misiones que constituían estos frentes de avanzada civilizatorios representaban, digamos, el estandarte de los reinos, pero también una forma de contención de los pueblos, obviamente porque la misión civilizadora original era la evangelización, además de rescatar sus almas que entraran en estas dinámicas productivas. Y a partir de este proceso creo yo que entra una etapa de resistencias constantes
que va a caracterizar a la región en esta necesidad perpetua, hasta la actualidad, desde mi perspectiva, de domesticación del territorio, que es un territorio bastante difícil, digamos, en términos de generar las, bueno, ahora ya se han encontrado, ¿no?, mercancías que se pueden producir muy bien ahí, pero en ese periodo pues era particularmente difícil, ¿no? Bueno, nada más ahí para que nos demos una idea de las dimensiones que ocupa en la región y bueno, básicamente la división que yo propongo, estos 3 bloques colonizadores que fueron desarrollados en este capítulo y argumentados por qué. Este anglo-francófono que operaba, pues a lo mejor muchos de ustedes han oído hablar de las compañías de las Indias orientales y occidentales y todo este tema, los piratas y tal. Bueno, hay un dato interesante, ahorita que se me pase, que es, por ejemplo, este intercambio que tiene Holanda con el Reino de Gran Bretaña cuando le cede la isla de Manhattan, donde hoy está Nueva York, a cambio de Surinam, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, podemos encontrar esa conexión y además habría que decirlo que en esos, alrededor de 1600, 1500 y tantos, eran espacios de disputas realmente feroces por la apropiación, porque realmente, ¿qué había ahí, no? O sea, pues aparte de selva y más selva y gente hostil, pues era una posibilidad, ¿no? Y luego ahí hay un tema que a mí también me interesó bastante en ese proceso, que es la construcción de los imaginarios, ¿no? En ese periodo se generaron un montón de relatos, de historias y de concepciones que después se van a convertir en preconcepciones y ellas en prejuicios que van a llevar a esta narrativa, ¿no?, del caníbal, de lo indomable, y que se va a continuar en algún nivel del infierno verde, etcétera, ¿no? Y bueno, en realidad esta dinámica, digamos, humanitaria que los europeos emprendieron en la región, pues va a tener características muy específicas, dependiendo, digamos, de quién de qué orden o de qué reino esté al frente de estos procesos de carácter civilizatorio, y a su vez de las lógicas de resistencia, ¿no? Si bien en la región amazónica hay un crisol gigante de pueblos y comunidades, pues estos pueblos y comunidades todos en un primer momento se vieron afectados o incluso determinados u originados por estos procesos. Por eso para esta parte de la investigación consideré que era fundamental. Y considero fundamental tocarla porque son elementos históricos que a su vez dan ciertas cosas, ciertas especificidades a la región, ¿no? Bueno, en este sentido tenemos este proceso de la evangelización y las características que ello implica, ¿no? En la necesidad hay una suerte de necesidad imperiosa por parte también de Occidente, de España y de Portugal, pero más de Portugal que de España, considero, de deshumanizar al nativo. Eso me parece crucial. Es decir, también en el caso de los dominios españoles, el nativo constituía un problema, particularmente por esta incapacidad que encontraban de ponerlo a trabajar. Era muy difícil que entrara en este esquema de encomienda. Pues si tú tienes 1500 años viviendo en una dinámica nómada, pues es complejo que en una generación te pongan a trabajar en una hacienda, ¿no? Y viene también estas confrontaciones con los pueblos que a su vez pues practicaban ciertas cosas, entre ellas la antropofagia. Sin embargo, pues esto no estaba generalizado, ¿no? Y eso va a alimentar de alguna forma el imaginario europeo, que estaba encantado también pues con esta serie de relatos que venían de estas regiones del mundo, en donde su humanidad se afirmaba en detrimento, digamos, de la negación por prácticas o por costumbres de otras colectividades, ¿no? En este caso, los pueblos originarios. En el caso de Brasil existe un proceso de ocupación
que va a estar determinado por grupos de avanzada, que se les conoce como las bandeiras, y van a ir sometiendo el territorio en función de expandir. Brasil es una región, es un país que se hizo de la costa para adentro, ¿no? Y en ese proceso, buena parte va a estar determinado por el desplazamiento. Lo que podríamos decir, por ejemplo, en un primer momento de la historia en el caso de Brasil, es la intrínseca relación que existía entre los pueblos amazónicos y los pueblos, digamos, por ejemplo, de la Mata Atlántica, ¿no? Ahí pareciera como que se parte la historia, si bien eran opuestos a los grandes bloques civilizatorios, existía una relación, digamos, un tanto más estable en función de pequeños núcleos, digamos, urbanos o civilizatorios que estuvieran cerca de la región de la costa, en el caso de Brasil, ¿no? En el caso del norte, en lo que sería la región de las Guyanas de Guyana y Surinam, lo que existió fue una suerte de reemplazo de la población. No encontraron lo suficiente mano de obra, entonces, como además correspondía a un etos civilizatorio de apropiación, de explotación y de expoliación totalmente distinto, que era el caso de Francia, de Inglaterra, se intercambiaban los territorios, no estaban buscando, ellos operaban bajo este esquema de las compañías. Bueno, entonces ahí lo que se va a traer es mano de obra esclava y posterior de la India y posterior de China, etcétera. O sea, hay un reemplazo poblacional. Eso va a alimentar una serie de mitologías en torno al territorio, por ejemplo el mito del Dorado, ¿no?, que es ampliamente conocido, que hay una ciudad de oro, bosques de canela, toda la serie de recursos que para el occidente eran deseados, pues eran posibles en estos territorios, y visto en perspectiva, pues también un poco, ¿por qué no? Piensen en el siglo XVI, no era tan descabellado encontrar una ciudad, quizá no de oro, pero sí riquísima, y va a tener estas características, ¿no? Viene esta necesidad de exotizar, y eso como hace difícil, en este periodo se hace difícil la ocupación a largo plazo, y se complejiza también generar estos vínculos comerciales. Entra en una suerte de impas, digamos, positivo para el desarrollo de los pueblos originarios, es decir, sin tanta presencia, a diferencia de las regiones de la sierra, de las pampas, etcétera, y entra en una suerte así de, ¿cómo se podría decir?, de paz ambigua, ¿no? Sin que eso dejara de presionarlo, ¿no? Bueno, y eso va a llevar, bueno, con el periodo de la conformación posterior de los estados-nación, a la creación de fronteras bastante porosas, ¿no? Y al tener fronteras porosas, pues vamos a tener una serie de conflictos, algunos incluso que se mantienen hasta la actualidad, de diferendos territoriales, de a quién le toca qué cosa, y en esas imaginaciones, pues bueno, va a estar esta delimitación de fronteras que a lo mejor ya ni existen, ¿no?, por las avanzadas del río, por la aparición de islas, etcétera, ¿no? Y en este proceso, pues pasa digamos que el proceso de independencia. Sin embargo, pues los procesos de independencia, como es sabido por muchos, y si no, pues es necesario saberlo, buena parte de los pueblos y comunidades indígenas que otrora se encontraban protegidos por las leyes coloniales, pues pasan a encontrarse desprotegidos, ¿no? Y en ese sentido, vamos a encontrar unos estados amazónicos que conciben a estas regiones como una suerte de caja fuerte, ¿no? Es un universo de posibilidades infinitas en tanto no se encuentre la forma de explotarlas, y pues ahí digamos que los procesos de independencia van a tener un rol como muy importante, sobre todo en la necesidad de ampliar su poder, sus riquezas, etcétera, concretamente a los ganadores, ¿no?, a los criollos, a estos poderes nacientes que reivindican estas ideas de dominación que sí son coloniales, ¿no?
Mientras que por otro lado, y concretamente, por ejemplo, para hablarles de un fenómeno que históricamente estaba pasando, se afianzaba un centralismo funesto en algunos sentidos, porque va a ser heredero de otros conflictos en la región, por ejemplo, de los Andes. De los países andinos van a tener esta característica, digamos, y por otro lado, en el caso de Brasil, las disputas, porque no obtiene la independencia en ese mismo periodo, las disputas por estas ampliaciones van a hacer que el reemplazo de población para la explotación en las facendas sea a cargo de esclavos, ¿no? Y eso también en un sentido va a dar una característica muy particular de pluriculturalidad que hasta el día de hoy mantiene la región amazónica, ¿no? Aquí yo creo que justamente sobre mediados del siglo XIX se empieza a constituir esta idea de frontera civilizatoria, y acuérdense, ¿no? O sea, cómo venían estas ideas propias ya del evolucionismo sobre la región, y bueno, los pueblos amazónicos cuadraban perfectamente en este sentido, ¿no? Para los pueblos no civilizados, sin estados, etcétera. Y bueno, lo que se estaba esperando en ese momento era el avance de una serie de elementos técnicos científicos que, pues a final de cuentas, tuvieron lugar en 1839 con el descubrimiento de la vulcanización del caucho. Y a partir de ahí, creo que podemos encontrar, después de la evangelización, desde luego de la conquista, de los intentos y en algunos casos se consigue de evangelización y de asentamiento, de creación de ciudades, porque claro, o sea, vamos a ser concretos, la región amazónica se ha ocupado, pero sigue teniendo una inmensa mayoría de su territorio fuera de estos auges o fuera de estos procesos de explotación, hasta la llegada de de la explotación cauchera, ¿no? Y a partir de aquí, sí, creo yo, encontramos al territorio, o más bien es necesario entender al territorio y a sus habitantes en otro código, ¿no? Porque se va a decantar un proceso de desarrollo que es de carácter global, que es de carácter científico, pero también, si encadenamos la historia de la región amazónica con la de otras regiones del sur global, por ejemplo, el África subsahariana, de explotación sin precedentes, de una gran cantidad de genocidios, pero también de muchísimos adelantos científicos que estuvieron a cargo de buena parte de la explotación de estas regiones, ¿no? Y bueno, aquí ya vamos a empezar un poco con este tema de lo del caucho y las funestas consecuencias que trajo, ¿no? Para la región, una serie de genocidios, etnocidios. A partir del descubrimiento del caucho también hay en la región amazónica concretamente una suerte, yo creo desde mi perspectiva, el primer gran boom de explotación, que es el boom del caucho, y los responsables de este proceso, pues van a ser nuevamente los colonizadores, pero concretamente hay un grupo muy interesante que es la Casa Arana, ¿no? Que estuvo 40 años explotando el caucho en la región, y hasta que literalmente un escándalo, un periodicazo de un británico sobre lo que estaba pasando ahí va a destapar, digamos, la cloaca, ¿no? Este proceso de explotación y de esclavitud y de sometimiento de los pueblos amazónicos va a estar acompañado, por un lado, del genocidio en Colombia, en Perú, en Brasil, y también, por otro lado, de la construcción y desarrollo de ciudades fuera de lógica, ¿no? Concretamente de Manaus. Manaus está en medio de absolutamente nada, pero sin embargo tenía un teatro que es maravilloso, que es la herencia de estos procesos de la ópera, que quedó como... Y uno puede encontrar en las calles de Manaus esos palacetes que eran de los caucheros, abandonados, comidos por la selva.
¿no? Que se daría para, digamos, para otro tipo de investigación. Manaus, ciudades como Manaus, Iquitos en el Perú o Leticia van a ser, digamos, que los van a florecer a la par de la explotación de estas regiones, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, la región entra en una dinámica de intercambio global. Bueno, ahí vemos unas imágenes un tanto fuertes, no sé, de la esclavitud de los pueblos. Aquí vemos el teatro ¿qué les digo? El Teatro de la Ópera en Manaus. Y bueno, en este contexto podemos decir que más allá de la creación, o lo que se podría destacar de este periodo, más allá de la creación de estos núcleos urbanos, se integra la región a un sistema económico global de manera ya prácticamente definitiva. En este periodo también, que termina, por ejemplo, en el caso de la Casa Arana, más o menos alrededor de 1915, y esto es porque, bueno, el árbol del caucho básicamente lo piratean y se lo llevan a África y Malasia, a las colonias británicas, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, la herencia del caucho, más allá de los procesos de explotación, de la creación de estas ciudades, de la creación de estas fortunas, de estos personajes, pues también va a desatar una serie de problemáticas que son una herencia de este proceso, entre ellas la creación de estos espacios de conflicto, un desarrollo urbano desorganizado, el despoblamiento masivo de las regiones ocupadas por los pueblos originarios y la transformación del suelo y de estas comunidades originarias en un espacio de explotación. Sin embargo, cuando creíamos que de alguna forma se había salido, pues se descubren en la región importantes yacimientos de petróleo, ¿no? Actualmente, en el caso de Guyana, existe la prospección de uno de los yacimientos más grandes de la región, ¿no? Eso cambiaría, por ejemplo, la historia de la región, pero también del país. Es un país chiquitito. Entonces, este tipo de fenómenos transforma de alguna forma el panorama global, pero también local. Es decir, tendríamos que ver los impactos de estos procesos en un sistema grande, macro, pero también en pequeño, en estas transformaciones, en estas pérdidas culturales que dejan estos procesos. Con el petróleo, la masificación del automóvil en la década de los 20 y la profundización del modelo primario exportador, se van a generar una serie de procesos políticos que también son herencia, digamos, de estos auges extractivos, pero que tienen una implicación directa en el desarrollo de los países latinoamericanos y concretamente de los países amazónicos, ¿no? Van a aparecer las dictaduras, desde luego por fenómenos políticos específicos, pero la presencia de los Estados Unidos bajo este criterio de seguridad nacional en la región ya es definitiva, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, la tasa hasta el 2019, luego vino el COVID y ahí se puso complejo, pero la tasa acumulada de pérdida de bosque primario, ¿no? Es impresionante. El primero es Brasil, ¿no? Número 1. Los más chiquitos, creo que el que le sigue es Bolivia, y los más pequeños son la región de Guyana, ¿no? Entonces, nada más para que nos demos una idea, la necesidad de integrar esta región en las dinámicas económicas tiene un impacto ecológico profundísimo, ¿no? Por otro lado, se establecen estos criterios paradójicos un tanto de la reproducción, de la conservación, y en disputa con esta retórica ecologista o la reproducción ecológica, etcétera, ¿no? Ese sería como que un tanto que hacer, ¿no? Pero sin embargo, uno de los elementos que se esbozan en este capítulo y que se desarrollan más a profundidad a lo largo de la extensa investigación son estos espacios de resistencia, ¿no? Dentro de la historia amazónica común, si algo los caracteriza es la rebeldía, ¿no?
Hay que entender que las temporalidades de los pueblos amazónicos pues, son muy específicas, son muy particulares y corresponden a historias determinadas justamente por estos genocidios, despojos, evangelizaciones, etcétera, ¿no? Por otro lado, a pesar de su importante contribución, como lo hemos visto, a los avances de la técnica y de la economía global, han sido relegados por la historia, las historias locales y la historia universal, digamos, ¿no? Son pueblos de una complejidad y de una diversidad increíble. Sin embargo, existe esta necesidad que es de gran utilidad para los procesos de explotación de invisibilizarlos, ¿no? Y digamos que esta nueva avanzada sobre esos territorios me parece que tiene un carácter de irreversibilidad, es decir, lo que ahora enfrentan los pueblos con los procesos de integración como el IRS, etcétera, tienen un carácter irreversible. No es como los booms, se acaba el caucho, me voy. Vuelvo cuando hay madera, vuelvo cuando hay X o cosa que es de mi interés, ¿no? En el caso de los proyectos actuales de integración económica es como hacer la creación de un gran embudo para sacar las mercancías y las materias primas que hoy de vuelta están en la región, ¿no? Coltán, minerales, plata, etcétera, son algunos de los elementos por los cuales se sigue generando ese proceso de expoliación, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, que es uno de los últimos artículos, creo que todo se resume en estos ejes pequeños pero muy importantes de resistencia, que tienen articulación con sus organizaciones políticas, pero que también han tenido una gran repercusión en la política nacional. Es decir, por ejemplo, en el Ecuador, la COFENAI, me parece, ¿sí, no? Es una organización de colectividades amazónicas muy importante que tiene una gran influencia. No, la CONAI es la grande y la otra, es COFENAI, creo. La otra, digamos, se articula, pero vamos, o sea, la organización indígena, por ejemplo, en el Ecuador, es muy grande y está muy bien organizada y está vinculada entre la sierra y la región amazónica, mientras que, por ejemplo, en Brasil, aun cuando son el 2%, se han constituido en un eje determinante, por ejemplo, en la campaña para que no se reelija Bolsonaro, ¿no? Entonces, sí tenemos ahí una serie de expectativas muy interesantes en torno a las resistencias, que son, digamos, pequeñas, pero que tienen un carácter profundamente combativo y que ahora se enfrentan al nuevo gran monstruo, que son los procesos de minería, legal e ilegal, en cualquiera de sus variantes, y que amenazan directamente a sus comunidades, porque se puede instalar un pequeño campamento minero como una gran minera y va a encontrar en la mayoría de los casos resistencia, ¿no? Porque estos ejes extractivos de la actualidad están acompañados con una presencia que pareciera tener, desde mi perspectiva, que es algo que se desarrolla en la investigación, un carácter definitivo, ¿no? Entonces, aquí, digamos, la resistencia se ha tornado cada vez más desesperada. Y bueno, básicamente este capítulo, que es un poquito extenso, pues es un recorrido de los diversos momentos históricos y después se abordan caso por caso a profundidad, ¿no? Creo que aquí podríamos dejarlo para pasar a las preguntas, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, no sé, a ver si... A ver, espérame. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel. Bueno, vemos en esta exposición también cómo se va haciendo ahí como tejiendo también con lo que nos decía la semana pasada el doctor Bayón sobre pues todas estas partes de cómo se
bueno, ya Miguel Ángel lo abordó de una forma un poco más profunda, cómo este proceso de invisibilización que también nos abordó el doctor Bayón la semana pasada, en donde bueno, nos comentaba que se percibe a las comunidades de la Amazonía como incapaces de generar pues metrópolis y procesos de urbanización, y aquí bueno, el doctor Miguel Ángel también nos comenta un poco sobre digamos los motivos de por qué se fue invisibilizando esta región. Bueno, no sé si alguien aquí en el público presente tenga alguna pregunta, algún comentario. Sí, por favor. O sea, los dos. Bueno, yo quería preguntar sobre cómo todavía en la actualidad se sigue deshumanizando a los nativos, porque se sigue empleando que exotizan los territorios que visitan, y ahí cómo provocan que las personas empiecen a provocar que provoquen rebeliones a partir de que ellos empiezan a colonizar y a llevar empresas hacia los lugares donde habitan, y ahí cómo van destruyendo igualmente sus lugares de nacimiento, y ahí cómo tratan de inculcarles unas nuevas religiones. Bueno, ese tema de las nuevas religiones corresponde justamente a un problema muy particular de la segunda mitad. Bueno, yo creo que desde antes en el siglo XX, ¿no? Con la llegada de estos nuevos evangelizadores, ahora neopentecostales, etcétera, ¿no? Y esta necesidad que yo la verdad no entiendo de salvar los espíritus de la gente. Y pues tiene un trasfondo bastante desarticulador, ¿no? De la vida comunitaria, de la vida simbólica de los pueblos originarios. Entonces, la verdad sí es uno de los grandes dilemas. Por ejemplo, en el caso de Brasil hubo un escándalo porque a uno que iba a ser, no me acuerdo ahorita el nombre, se me fue, que iba a ser el encargado de la FUNAI, que es la Fundación Nacional del Indio. Era un ex pastor, ¿no? Evangélico, una locura así, en el caso del gobierno del expresidente Bolsonaro, ¿no? Y pues obviamente se hizo un escándalo y tal, y no se permitió, pero imagínense. Así es la realidad que enfrentan los pueblos amazónicos, ¿no? O sea, son, desde mi perspectiva, doble, triple, quíntuplemente más avasallados, porque están más aislados, ¿no? Un ejemplo muy interesante es la creación de esta, ¿cómo le llaman en Venezuela? Esta indiocracia en torno al proyecto bolivariano y todos los impactos que ha tenido en torno a las comunidades originarias, ¿no? Porque en buena medida uno creyera que los gobiernos de izquierda, bueno, no, los gobiernos del bloque progresista van a manejar otra política en los pueblos indígenas. Lo primero que hicieron fue enfrentarse con ellos, porque obviamente necesitamos petróleo, necesitamos gas, necesitamos, ¿no? Pero por otro lado, pues, digamos que los procesos de explotación siguen siendo igual o más contaminantes que antes por la premura también de los recursos y las materias primas, ¿no? Sí, gracias. No sé si Manuel Bayón quiere abrir tu micrófono. Quiere preguntar algo. Hola, pues me gustó muchísimo la presentación, muchas gracias. Lamento no haber llegado hoy, por allá la lluvia me recluyó. Y nada, me ha gustado mucho, muy sistemática, muy completa la presentación, muchas gracias. Y nada, yo quería preguntar sobre la Iglesia como institución compleja, y digamos, ¿cuál es tu visión sobre pues sí, también las distintas iglesias que ha habido, ¿no? Pues digamos que la impronta jesuita, por citar a Bolívar Echeverría, pues
fue muy diferente a otras improntas en determinados momentos, ¿no? Y también, pues la teología de la liberación ha tenido roles a veces diferentes, a veces no, en esta historia de dominación católica y de otras religiones. Quería preguntarte por la teología de la liberación y sí, también por el rol que hasta hoy pues impregna de paternalismo. Yo no lo topé mucho en la semana pasada, pero sí que en los procesos de urbanización sí hay una imposición eclesial muchas veces de cómo debe ser el buen indígena en la ciudad, ¿no? Que desde mi punto de vista pues reproduce también estos debates que vienen desde Valladolid y de Tordesillas, ¿no? De cuál es la manera en la que la Iglesia disciplina el espacio para asegurar la dominación en muchas ocasiones, pero también ha habido algunos momentos de crisis de esa idea. Entonces quería saber pues, qué historias has podido colectar, qué visión tienes del conjunto de la Amazonía con esa visión panamazónica tan potente que tienes. Muchísimas gracias y fue un placer escucharte. Buenísima pregunta. Bueno, la verdad es que la iglesia tiene este carácter, como dice Manuel, bastante ambiguo, porque si bien es el, digamos, el estandarte del proceso de ocupación y civilizatorio, después se va a convertir en una suerte de protector de los pueblos a los que fueron a evangelizar, ¿no? Eso es innegable. Y en el siglo XX, concretamente, también va a ayudar a la formación de las primeras organizaciones indígenas en el Perú, en Ecuador, en Bolivia. O sea, va a ser a través justamente de la articulación que les es posible por la iglesia. Y luego tenemos otros procesos que yo considero bien interesantes y bien peligrosos, sobre todo en el caso de Brasil, con la aparición de estos nuevos frentes evangelizadores de las nuevas iglesias, de los nuevos credos, y creo que eso sí tienen otra intención, que también de alguna forma se convirtieron, por paradójico que parezca, en base política en su momento, en algunos casos, de la avanzada extractiva, impulsada en este caso por el bloque ruralista, ¿no? Es decir, se articulada en torno a un discurso absolutamente conservador y de carácter extractivo. Y por otro lado tenemos la presencia mayormente funesta, con algunas cosas que se podrían rescatar concretamente en la recopilación de la lingüística del Instituto Lingüístico de Verano, que pues prácticamente no sé si hay un país amazónico en el que no esté proscrito, ¿no? O sea, y pues no sé, realmente es un panorama complejo, porque sigue abierto, digamos, a estas disputas de índole espiritual, ¿no? La región, por más que los ejes de apropiación y de colonización pues apunten para otro lado. Gracias, Miguel Ángel. ¿Alguien aquí? Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Yo primero sería un comentario con lo que se mencionó de la deshumanización de los nativos, pero enfocándome un poco más en los medios. Quisiera retomar primero esta película de 1980, la de Holocausto Caníbal, en donde pues se presenta, ¿no?, esta situación en donde se habla de los nativos simplemente como salvajes, ¿no? También Infierno Verde del 2013. Y en estos últimos años, los videos de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, donde la portada casi siempre son dos nativos con su piel pintada de un pigmento rojo y disparando, ¿no?, a un helicóptero. Entonces creo que también es de resaltar que los medios influyen, ¿no?, en esta deshumanización. Y después preguntar, sabemos que el Amazonas es víctima de la tala de árboles, de la extracción de minerales, como ya lo había comentado el profesor Manuel Bayón, la sesión pasada, que por ejemplo en Ecuador es la explotación del petróleo, ¿no? Y en Brasil sería más que nada la tala de árboles. Quisiera preguntar, yo recuerdo que en el año 2019
durante el mandato del expresidente Jair Bolsonaro, se le acusaba, ¿no?, de complicidad en cuanto a los incendios forestales, ¿no? Quisiera preguntar si, desconozco el tema, si en estos momentos con el presidente Lula da Silva sigue habiendo una explotación forestal de la magnitud de la del 2019. Gracias. Pues muy buenas intervenciones, la verdad. Buena, muy buena pregunta, pero bueno, hay que ver, a ver, o sea, esta exotización sobre la que se montan este tipo de películas, pues ya estaba, o sea, realmente no incorpora nuevos elementos a los imaginarios, sin embargo los perpetúa, ¿no? Por ese lado. Luego mencionas estos pueblos, estos nativos, ¿no? Apuntando a eso, es un fenómeno increíblemente interesante que son los pueblos no contactados en la Amazonía. Hay un montón, ¿no? Realmente hay estimaciones, pero no se sabe cuántos hay. Hay en Ecuador, se sabe que hay en Ecuador, se sabe que hay algunos pocos quizá en Colombia, se sabe que hay en Brasil, etcétera, ¿no? Pero los pueblos no contactados son un fenómeno pues muy difícil de atender, ¿no? Porque en realidad lo que se tendría que hacer es que pues, si ellos no buscan el contacto, y porque en la mayoría de los casos se muestran hostiles al contacto, porque pues, de pronto llega la minera o el campamento maderero y los asesinan. Entonces estos grupos, que además no es que desde mi perspectiva, ¿verdad? Y es lo que más o menos se maneja oficialmente, no son milenariamente huyendo ahí por la selva, no, son derivados de los procesos de explotación del caucho. Buena parte, por eso en algunos casos, en la mayoría, otras comunidades que hablan el mismo idioma se pueden contactar con ellos, ¿no? Entonces, estos pueblos no contactados constituyen un eje de discusión, hombre, de un orden civilizatorio profundísimo, porque en muy pocas regiones de la Tierra podemos encontrar unas situaciones como esta. Entonces, eso hace aún más compleja la protección de los pueblos originarios. Por otro lado, muchos de estos frentes extractivos, los incendios y tal, tienen un sentido. El sentido que tienen es la conversión territorial. Es decir, por ejemplo, vamos a talar toda esta zona. Se quemó mágicamente como pasó en Bolivia. Un día despertaron y se quemaron miles y miles de hectáreas. Bueno, pues vamos a sembrar, ¿no? Ya se quemó. Entonces a eso. Y aparte, o sea, digamos que lo alejado de la región lo hace propenso para el desarrollo de cualquier tipo de actividad ilícita, ¿no? Por ejemplo, la producción de hoja de coca, para la producción a su vez de cocaína y otros estupefacientes, etcétera. La minería informal, pues utiliza mercurio. El mercurio va por ahí por las piedritas buscando las vetas de oro, etcétera, ¿no? Bueno, pues es terriblemente contaminante. Eso rompe las cadenas de reproducción de la vida de las comunidades. No pueden pescar peces que forman parte de su dieta ancestralmente porque están contaminados con mercurio. Y si usted se come ese pez, pues va a terminar con una encefalopatía, pero terrible, ¿no? Hasta morir. Entonces, ese asedio constante y permanente hace, y eso me hace volver un poco al sentido de que me lleva a la investigación original, que es cómo se configura esto como una suerte de última frontera. La verdad es que la última frontera ecológica, no me acuerdo cuándo se terminan esos tratados, sería la Antártida. Pero estas regiones todavía de alguna forma entran en estas lógicas de conservación. Sin embargo, las necesidades económicas y las necesidades de consumo de ahora una nueva, en este caso es lo que más trabajo, de una nueva potencia como China, hacen que estas regiones tengan que dinamizarse y reincorporarse ahora sí y para siempre, desde mi perspectiva también, de manera definitiva a las cadenas de intercambio global. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar aquí o en el Zoom? Bueno, nos menciona Manuel que la encíclica Laudato Si tiene sus complejidades y ambigüedades hoy también.
Bueno, yo igual puedo hacer una pregunta. Breve. ¿Breve? Más que pregunta, Muy comentario. breve, mejor un comentario. No, que te quería preguntar sobre cómo han sido cómo se han articulado estas resistencias, como lo que nos platicabas al final de la conferencia, con las organizaciones políticas. ¿Han sido cooptados o han tenido como un eje así más como de pues, ¿cómo decirlo?, como de cooperación, o con qué tipo de organizaciones políticas? Me imagino que debe ser una respuesta un poco como compleja, porque no, pues por lo que ya nos dices, como que también cada región del Amazonas tiene sus propias dinámicas, pero bueno, no sé, a lo mejor quizás has encontrado algo que las una, o no sé. Bueno, sí, creo que uno de los ejes así que articulan todas las resistencias es la necesidad de la continuidad de la vida. Son procesos muy dramáticos. A veces son de transformaciones que llevan, hubo un caso a finales de la década de los 90, ahorita se me olvidó el nombre del lugar en Venezuela, que generó una cadena de suicidios, sobre todo entre los jóvenes. Entonces son cosas que tienen que ver con la vida, o sea, es la transformación de los significados y de los contextos de una forma tan dramática que no permite la reconstitución. Digamos, es como una especie nueva que se introduce en un ambiente que no tiene capacidad de hacerle frente, ¿no? Y luego, en ese sentido, creo que las resistencias son a diversas escalas. Se pueden encontrar conquistas, pero también derrotas, genocidios, ¿no? La verdad es un proceso muy interesante, porque volviendo un poquito al caso que decía el compañero sobre Brasil, en Brasil sí, o sea, sí hay Lula y ya no vamos más, ya, nos vamos a salir y tal. Y luego entran Brasil es uno de los pilares de los BRICS, entran en una cosa, hay un proyecto que es una reforma rural, de producción, como productiva, así a gran escala, que forma parte de un acuerdo al que se le va a pagar a China con materias primas, con lo que produce. Entonces, o sea, ya no vamos a convertir más suelos, vamos a aprovechar estos que tenemos, pero buena parte de esos pues ya eran de alguien, ¿no? O servían para algo específico. Entonces, sí existe eso, y luego tenemos diferentes escalas, que creo que ese es el eje más interesante de estas resistencias de los pueblos amazónicos. Tenemos en Perú casos como muy concretos, y tenemos momentos de quiebre, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en Bagua cuando mataron a los policías, como 30 con lanzas, y eso a su vez lleva a una ola de violencia, pero que termina con una ley de consulta previa que después no sirve para nada, ¿no? Pero existen estos procesos de estira y afloja, y actualmente lo estamos viendo en el caso de Ecuador, qué importantes son para la organización indígena los pueblos amazónicos, ¿no? Y digamos su nivel de combatibilidad y compromiso, ¿no? con esto. Entonces, sí creo que es un fenómeno multiescalar. Creo que quizás el éxito de esto, o la necesidad de esto, sería incorporar a estas discusiones, a estos debates, al resto de la sociedad de sus países e incluso del mundo, ¿no? Porque buena parte de las discusiones tienen lugar en otro lado, ¿no? O sea, no sé, en Perú, por ejemplo, el tema de la resistencia indígena está totalmente proscrito por lo que pasó con Sendero Luminoso, etcétera. Igual el tema de Colombia, es una discusión de una complejidad y de un fondo pues, bastante de difícil abordaje, ¿no? Gracias. Por favor. Bueno, mi pregunta era muy similar. Sí, pero bueno, aprovechando, mencionó sobre la campaña contra la reelección de David Bolsonaro. ¿Cómo fue esa campaña? No, bueno, hubo una serie de movilizaciones en Brasilia que terminaron incluso con la toma de Brasilia, del Congreso y tal, así por parte de los indígenas y sus adherentes. Entonces, fue más bien un acto de presión para evitar justamente y poner de manifiesto todo lo que estaba haciendo el gobierno, ¿no? O sea, hay unas imágenes muy fuertes. Ellos viven una suerte como de resguardos, ¿no? Entonces querían y lo consiguieron en algunos casos quitar estos resguardos y entrar y explotar, ¿no? Digamos, el territorio, y muchas veces eso llevó a confrontaciones que acabaron con la muerte de gente de las comunidades originarias, ¿no?
Gracias. ¿Alguien más que guste preguntar? Por favor. A mí me llamó mucho la atención la parte histórica que mencionó, que nos introdujo diversos aspectos históricos y el cómo decidió abordarlos todos de forma general por ahora, pero ya posteriormente de forma más específica. Entonces quería preguntar ¿qué lo motivó a usted a tocar la parte histórica cuando bien pudo haber elegido u optado por seleccionar alguna situación particular? ¿Qué lo motivó para poder seleccionar que a partir de estos hechos históricos llevó a cabo su tesis doctoral? Y como consecuente también la otra pregunta es ¿por qué cree usted, a partir de su bagaje y de su experiencia y lo que ha adquirido a través de los años, que por qué se siguen repitiendo ese tipo de cuestiones como el genocidio, la deshumanización, el extractivismo, todo ese tipo de cuestiones que, a pesar de la diferencia de época, el transcurso del tiempo y de los años, de alguna u otra forma encuentran estos patrones muy marcados, y el por qué se sigue repitiendo en la actualidad desde su perspectiva? Gracias. Bueno, está muy interesante. Yo planteo la cuestión de estos bloques para hacer una división histórica y a partir de esa división histórica caracterizar procesos específicos. Por ejemplo, como lo decía al principio, la evangelización en la Amazonía, que corresponde o que va a tocar a los países andinos, es de unas características, mientras que la evangelización que va a caracterizar al caso de Brasil es de otras. Luego tenemos el norte amazónico, que tienes reemplazo y primero desplazamiento y luego reemplazo de la población por mano de obra esclava traída de África y luego traída de la India, y luego tienes un país como Surinam que es bastante extraño, ¿no? O sea, en el sentido de que por ponerte un ejemplo, los pueblos indígenas, a pesar de que son nativos, originarios y tal, son una minoría prácticamente sin derechos, ¿no? Porque ellos no tienen esta lógica. Ellos operaron como una compañía. Pues tenemos esto, pues es como una empresa, aquí tenemos esto, producimos esto, ¿no? Buena parte de ellos lo que sabían hacer era producir caña de azúcar, y entonces ¿qué hicieron? Producir caña de azúcar. Ahora, con la llegada de las mineras y tal, por ejemplo, en la Guyana Francesa, que es un territorio, es una colonia de Francia, es un territorio de ultramar. En la Guyana Francesa hay una de las mineras que además es muy interesante porque tiene un dueño original y luego se vende y se cambia y tal, pero ahorita es de China. Esa mina se llama Montaña de Oro. En francés se llama Montaña de Oro, y luego no lo voy a decir en francés, pero se llama Montaña de Oro, y Montaña de Oro es así como el ejemplo de cómo opera en esa región el colonialismo todavía, en el sentido de que se lo intercambian, se lo venden entre los capitalistas, ¿no? De Estados Unidos, dueño original, a Canadá, de Canadá, que es el que sabe operar las minas, a China actualmente, ¿no? Entonces ahí tenemos esa dinámica. Y eso de alguna forma, si lo llevamos, si lo ponemos en un tablero y vemos así como en un mapa qué elementos caracterizan a cada región, va a haber cosas específicas. Por ejemplo, la configuración de la idea de nación en Brasil parte por esta necesidad de internarse en el territorio y irlo conquistando, a la vez que desplazaban al indígena. Y no lo mato directamente, pero sí lo saco, lo orillo. Al final, pues sí, los terminaron muchas veces matando, ¿no? Y en otro caso, en el caso de la Amazonía andina, pues creo que un poco entre la exposición de la semana pasada, pues queda claro que hay la necesidad de expandir y formar las ciudades, porque era el modelo y era el principio. El principio era la evangelización, tenían que tener una causa, ¿sabes? Y esa causa era la evangelización, porque al final de cuentas en la mente de ellos pues eran buenos, ¿no? Y entonces en la evangelización pues tienen el pretexto ideal para avanzar y ocupar. Sin embargo, el territorio amazónico les presenta un tipo de indígena muy jodido para esto, porque no se deja tan fácilmente,
¿no? Entonces sí es una cosa que les va a tomar en algunos casos siglos. Eso nos permite entender por qué este abordaje, que son bloques culturales de dominio, yo lo planteo así, ante un gran modo de ser, digamos, selvático, que está compuesto por un crisol de nacionalidades indígenas, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más que guste comentar o en el Zoom o a presencial? Ahí en el Zoom. Adelante, por favor, Francisco. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, sí se escucha. Ah, ya. Bueno, buenas noches. Pues yo les quería comentar desde Perú un poco de lo que se ha estado comentando. Sería importante incluir en esta dimensión realmente, digamos, la importancia que ha tenido en la destrucción, pues los grupos protestantes, ¿no? Sobre todo la creación del Instituto Lingüístico de Verano en los años 30, creo que es el 34, y en los 40, bueno, aparece en México y en Perú, ¿no? En el caso particular de Perú, como el Instituto Lingüístico de Verano manejaba una red de aviones de motor y un sistema de radios de onda corta que el Estado no tenía, a partir de ese ingreso, pues prácticamente se hace de la Amazonía de una manera absoluta y terminan siendo la frontera de la Iglesia Católica, ¿no? Eh, bueno, eso ha generado pues una dinámica muy particular. En realidad, las organizaciones indígenas en la actualidad, bueno, están bastante bien organizadas, pero también están, vamos a decir, influidas por estas ideologías posmodernas, modernas y posmodernas, que, que a mi modo de ver desde lejos, desde fuera, debilitan más bien el movimiento, ¿no? Ahora, en cuanto a los territorios de lo que llamamos de los no contactados, ¿no? O en aislamiento voluntario, bueno, existen, de hecho, ahorita en este momento hay una pelea porque a partir de un estudio se declaró una nueva área, ¿no? De reserva ecológica que está siendo negada por el Estado. Pero acá, bueno, es un problema complejo porque si bien es cierto, se ha demostrado que existen, ¿no? Grupos o una población determinada, ¿cómo decirlo? Como estas cosas se manejan desde el gobierno central, los gobiernos locales, por decir en México serían los estados, ¿verdad? No les conviene porque ellos casi no manejan ese presupuesto y entonces prefieren negar la existencia, ¿no? De grupos en aislamiento voluntario, simplemente por estas cuestiones de carácter político, que lo hace obviamente un panorama muy complejo, ¿no? Y por otro lado, también está el asunto, digamos, justamente con el Instituto Lingüístico de Verano, digamos, ver en todo esto la dimensión lingüística, ¿no? Que es realmente muy importante. Bueno, aquí las políticas, vamos a decir, en el terreno, en lo teórico, pues hay decenas de leyes que promueven la interculturalidad y los derechos lingüísticos, ¿no? Pero realmente en la práctica, es, en la práctica no es así. Yo en los últimos años he estado en un ambiente de docentes, porque en toda la Amazonía peruana no existe, o sea, en las universidades que hay, no existen carreras de ciencias sociales y humanidades. Básicamente hay educación y ingenierías o todo otra cosa, ¿no? Pero digamos, antropología, sociología, trabajo social, literatura, no, salvo en las ciudades grandes. Entonces, eso también ha generado una especie de ideología que los propios docentes que enseñan en el interior, digamos, de la Amazonía peruana, en las provincias, eh, aunque existen cursos de lengua indígena 1, 2, 3 y 4, enseñan español, porque ellos creen en el fondo de que enseñarles español a los escolares les va a traer menos problemas en su vida económica, ¿no? Entonces, bueno, la desaparición de las lenguas en Perú pues es muy acelerada, vamos a decir, y no está siendo vigilada, pues ni siquiera por los propios grupos
organizados, ¿no? Grupos indígenas organizados, que se ha fragmentado el movimiento, porque como reciben cooperación internacional, entonces antes los grupos eran, digamos, dominaban regiones, ¿no? O cubrían regiones. Hoy en día se han ido fragmentando por cuencas, porque así pueden ellos directamente solicitar, ¿no? los financiamientos externos, y esto pues también ha generado una fragmentación del movimiento, ¿no? Bueno, eso es más o menos como está la situación aquí en cuanto a los, ¿no? Los que están en aislamiento voluntario, y en cuanto a cómo está la organización también, pues indígena, ¿no? Bueno, yo lo veo con bastante tristeza, ¿no? Porque la última escuela de antropología que se creó fue en Iquitos mismo, se creó hace como 16 años, ¿no? Y es la única carrera de humanidades que existe en la Facultad de Educación y Humanidades, que es una universidad que tiene como 67 años de fundada. Bueno, eso es más o menos, eso grafica, ¿no? ¿Por qué no, yo acabo, bueno, bueno, hemos fracasado en la organización de un curso de lingüística descriptiva que tuvo a bien, colaborarnos la Escuela de Antropología, ¿no? Para un grupo de estudiantes de Iquitos, ¿no? Pero a las finales el curso, bueno, tuvo que ser abortado por la propia, perdón, estaba agotando la batería. En fin, ¿no? Entonces este desinterés del Estado, ¿no? De los propios docentes y por tanto también de la juventud, porque si no encuentra, digamos, un eco, ¿no? Una cuestión productiva, positiva con respecto a su lengua, obviamente que la va a ir dejando. Entonces, más o menos nos encontramos en ese punto en el Perú, donde la mayoría de antropólogos están en todas las grandes ciudades, Lima, Arequipa, Cusco, Ayacucho, pero en la Amazonía mismo, eh, eh, yo tengo 21 años de vivir ahí, pues no he visto casi científicos sociales, ¿no? Yo he vivido de otras cosas para poder estar ahí, y actualmente también, o sea, tengo que hacer cosas de antropología aplicada, cuestiones totalmente administrativas, ¿no? Para poder estar en ciertos territorios y poder investigar, porque no hay algo como el SNI en México, ¿no? O no hay, digamos, una infraestructura, eh, como siempre digo, ¿no? El primer Museo Nacional de Arqueología que se ha fundado en el Perú creo que es hace 15 años, ¿no? Comparado con el primero que se fundó en México a comienzos del siglo XX, ¿no? Entonces, todo este neoliberalismo pues, ha traído pues, una apatía total con respecto a estos temas que solo se los ve desde un punto de vista turístico, y párenle de contar, ¿no? Más o menos así está la situación aquí. No sé si gustas comentar algo. Bueno, a mí me parece súper interesante lo que menciona el compañero y también un tema que se me estaba pasando, ¿no? Que es la presencia de las ONGs y su carácter intrusivo, ¿no? Ya sea las de carácter religioso, las de carácter político, etcétera, ¿no? Estaba pensando en estos ejes también que maneja, por ejemplo, la IDECEP en el Perú, y luego también pensaba, justo porque el caso de la Amazonía peruana yo lo toqué en mi tesis de maestría, dado que existía este reconocimiento de las comunidades, autorreconocimiento de las comunidades amazónicas como indígenas, en un ejercicio de comparación con el caso de Bolivia. Y sí, o sea, realmente es muy interesante, y de alguna forma también el reflejo de un panorama general. Los niveles de organización, por un lado encontramos algo muy organizado y por otro lado tenemos resistencias violentas, desesperadas, otras que van por lo jurídico, etcétera. Creo que estos mapas en lo local nos dan una idea de un panorama más amplio, ¿no? De un panorama regional y amplísimo por toda la región amazónica, ¿no? Sí, es muy interesante, me pareció muy puntual ese comentario y además esa observación de un abandono sistemático, a pesar de que se creen especialidades y carreras, ¿no? Posgrados sobre antropología vinculada con estudios amazónicos, existe esta fractura, ¿no? Que, por ejemplo, en otros países como Brasil no la encontramos tan marcada.
Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más quisiera comentar aquí en Zoom? Rebeca, por favor. Hola, muchas gracias, Miguel, por la exposición y por todo este panorama que nos das. Bueno, tratando de hacer como ese diálogo también con otros territorios, pienso que lo que nos comentas sobre el caucho, otros países también amazónicos lo vivieron, ¿no? Igual hubo explotación, colonización y trabajo, mano de obra esclava, ¿no? En México también hubo un proceso similar, ¿no? Y bueno, en ese sentido estaba pensando lo que comentaban sobre el Instituto Lingüístico de Verano y su impacto, que tanto en las regiones amazónicas como en otras latitudes en Latinoamérica también fue con una presencia sin igual, que trajeron, como tú bien lo mencionas, la evangelización, pero además una forma de educación y sobre todo trajeron la escritura, una forma de escritura diferente, claro, porque los pueblos todos ya tenían una forma de escritura, ellos trajeron esa forma de escritura, ¿para qué? Para producir materiales, ¿no? Para leer, ¿no? Porque eran lenguas de prestigio, o tenían que llevar a cabo ese tipo de materiales para eso, para enseñarles a leer y a escribir, ¿no? A los que eran iletrados, ¿no? Como también este imaginario del que ya hemos hablado, los salvajes, los que no tienen educación, ¿no? No son letrados, no leen, ¿no? Cuando sabemos que tenían otras maneras de comunicación, ¿no? Entonces pienso que la escritura fue una forma poderosa de conquista también, ¿no? De conquistar quizás las ideas, lo espiritual incluso para algunos grupos, con este proceso de transcribir y de traducir las Biblias de estas iglesias, como los evangelistas, por ejemplo. Aquí en México también hubo mucha producción del instituto con lingüistas, ¿no? Que hicieron traducción de lenguas que incluso hoy están en riesgo de desaparición, ¿no? Pero que dejaron esos diccionarios, esos vocabularios, esos alfabetos, esas Biblias, ¿no? Las que se pueden aún consultar. Entonces, bueno, pienso que ahí podemos también, hay una relación a través de procesos históricos que se dan de manera similar, pero con cada uno con sus matices y sus diferencias. Por otro lado, también mencionaba sobre el etos amazónico, ¿no? Tú nos hablabas de un etos que cada uno tendría que tener su propia particularidad, pues como bien se ha mencionado anteriormente, pues lenguas diversas, familias lingüísticas múltiples también. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos pensar esa posibilidad de un etos amazónico o de un etos, ¿no? de las comunidades, de los pueblos, tal vez por ejemplo en el sureste de México, ¿no? Donde digamos que el ecosistema es un tanto… En algunos lugares, por ejemplo Chiapas con la selva lacandona, también la península de Yucatán, ¿no? Tabasco, algunas regiones ecosistémicas son similares. ¿Podríamos mencionarlo? ¿Cómo lo podríamos abordar desde tu perspectiva, ¿no? Sí, ahorita estaba diciendo esto y pensando en el sureste. Fíjate que sí existe un puente bien profundo y digamos igual de histórico y pesado que el caucho, porque si nosotros vemos la temporalidad que creó esta casta de magnates en la península de Yucatán, concretamente con el Enequén, pues cuadra muy bien con el caucho, ¿no? Finales del siglo XIX, principios del XX, y también cuadra con estas resistencias desesperadas de los indios, ¿no? De los mayas, en este caso muy concreto. En ese sentido, pues sí, ahorita como que tuve me desbloqueó un recuerdo, ¿no? Pensando en estas articulaciones globales, porque al final de cuentas esa explotación pues iba para Europa, ¿no? O sea, era indispensable como materia prima para cuerdas de los barcos, otros insumos, etcétera, ¿no? Un poco pensando en este tema del etos, que lo he discutido, porque justamente no es una cosa que se resulte del primer grado, sobre todo de los antropólogos, yo lo planteo en un nivel casi como el etos mesoamericano, ¿sabes? Así de macro. Es una forma de hacer, que esa es la idea, la intención es sacarla de las cosmovisiones, de las cosmogonías, de este discurso establecido, también académicamente para determinar y calificar.
En cambio, lo de Letos tiene un trasfondo de un orden más, más profundo que me plantea desde mi perspectiva la forma en la que la comunidad o las comunidades o el grupo de comunidades que comparten un entorno ecológico responden ante el medio ambiente concretamente. En este caso, pienso el ejemplo no sé si te acuerdas de estos niños en Colombia, se cae una avioneta y se pierden no sé cuántos días, nosotros nos perdemos 2 días y bueno, recurrimos al canibalismo. Así, o sea, realmente es esta lógica, digamos, de respuesta, es esta... ¿cómo se podría decir? Esta actitud orgánica que ellos parecieran tener en torno a estos medios. O sea, porque yo me imagino unos, ya no mames, bajar en el río. Digo, no es que pase, pero pues de alguna forma así fue que llegó esa variante Caribe, ¿no? O sea, navegando por el río, ¿no? Entonces digamos que esa relativa interconexión histórica, que además es de índole milenario, lleva ciertas formas de ser y estar en el mundo. A eso es a lo que yo me refiero con el ethos, ¿no? O sea, probablemente si la experiencia de los niños en Colombia hubiera sido en Brasil, creo que hubiera habido una respuesta similar, ¿no? O sea, no se murieron ninguno. Vamos, este grupo simplemente no creo que tengamos la misma capacidad de respuesta, de adaptación, de estabilidad emocional en torno al ambiente, porque pues es su ambiente a final de cuentas. No ese, porque estaban a cientos de kilómetros de su casa, pero ese es parte de su medio, de sus climas, ¿no? De las lógicas, o sea, los niños iban comiendo lo que tiraban los monitos ¿no? O sea, hay una actitud para sobrevivir y hay una actitud de integrarse con el medio y hay una actitud, por ejemplo, este caso también, pongo unos ejemplos que me parecen interesantes, ¿no? Este hombre que le decían que era el hombre más solo del mundo, ¿no? Matan a su familia, que era su grupo, y él se queda solo. Y entonces le dejaban hachas, cosas por ahí y tal. Y pues esta persona sola sobreviviendo en la Amazonía, ¿no? Y al final, cuando él va a morir, pues se prepara y hace todo porque sabe que va a morir solo, ¿no? Y muere solo. Pero integrado con el ambiente, con el espacio. Ese nivel de integración yo creo que es lo que constituye. Claro, luego están las cosmovisiones, las cosmogonías, o sea, toda esa serie de cosas subjetivas y objetivas en lo concreto también, pero que tienen este fondo como muy académico. Creo que eso podría ser muy concreto, irnos por este camino. ¿Por qué es que pueden hacer eso? ¿No? Es un poco mi perspectiva, que es la forma en la que también creo yo responden y por eso siguen existiendo, hombre. Difícilmente podemos encontrar en el mundo pueblos originarios, tal vez en la zona de lo que es Oceanía, con estos niveles de embate como los pueblos amazónicos, ¿no? Siendo poquitos, siguen siendo poquitos, pero ahí siguen. Por eso. Gracias. Francisco, ¿quieres intervenir? Sí, me parece muy interesante esto último. Bueno, básicamente esto que celebro bastante, ¿no? Muy interesante el texto. Tiene un punto de vista trascendente, básicamente, podríamos decir, desde la semiótica, ¿no? A lo cual se le podría atravesar un punto de vista del detalle, ¿no? Yo he puesto en el correo, puse en el correo, bueno, ahí para que lo compartas, un texto de Yurga Sheh que se llama Sociedad Bosquecina. Yurga Sheh, en el último capítulo de este libro en 2 tomos, es un libro que él escribe justamente para las organizaciones indígenas, ¿no? Es un libro que no tiene citas, pero los textos que de alguna manera él va a rememorar en su escritura vienen al final en la bibliografía, pero como está escrito para gente que no tiene profundos hábitos intelectuales, no tiene citas, pero se deja leer. Bueno, en este libro al final, en el último capítulo, Yurga Sheh establece una serie de características del modo de ser bosquecino. Él prefiere no llamarlo amazónico, ¿no? Prefiere llamarlo bosquecino. Y bueno, este texto ha sido discutido en Brasil, hasta en Chiapas, a través del CIESAS, en algunos momentos lo invitaron. Y me parece que las características que él describe para el modo de ser bosquecino
tienen un amplio registro en el territorio. Eh, y me parece que en algún momento podría aportar, ¿no?, a esta idea de un ethos, ¿no?, que tú estás mencionando, ¿no? Solo que es desde un punto de vista inmanente, ¿no? Que básicamente la semiótica tiende a trabajar desde un punto de vista inmanente, pero en esa inmanencia, en esos aspectos esenciales que puedo encontrar en la conducta, en el modo de ser que tú estás justamente apelando, se encuentran, así como mencionaste también en tu texto, El pensamiento salvaje de Levi Strauss, ¿verdad? Se encuentran pues algunas oposiciones esenciales, ¿no? Eh, yo las he encontrado porque yo viví en Tabasco, todavía no conocía la selva amazónica, pero después cuando regresé al Perú y me fui a vivir a Iquitos, es increíble los parecidos que encontraba entre la vida que había tenido específicamente en Quintina Arauz, en Centla, y la vida que he tenido en Iquitos. Entonces, la relación con el agua, con la creciente, la vaciante, las formas de pescar, ¿no? La estructura de las casas, los rituales para hacerlas. Bueno, una serie, ¿no? Y hay una que me parece realmente extraordinaria, que es ahora que hablamos del caucho, que es este uso del caucho para hacer pelotas para jugar. Así como en el mundo maya, pues existía el juego de pelota, pues yo he encontrado en textos de tradición oral en el límite de Perú con Colombia. Lo que pasa es que, bueno, después hablamos de ese tema. La parte donde están los huitotos actualmente en el territorio colombiano, pues perteneció al Perú y fue cedido en una especie de guerra en la que no se disparó, creo que ninguna arma, ¿no? Pero es otro tema. De todas maneras, he encontrado en la tradición, sobre todo que llamamos huitoto, decimos huitotos porque se pintaban el cuerpo con una pintura que se extrae del árbol del huito, pero todos los que se pintaban con estas pinturas el cuerpo no pertenecían a la misma comunidad lingüística, ¿no? Entonces, cuando se dice huitotos, en realidad ya hay muínanes, hay bue, y hay otras, ¿no? Otras modalidades. Bueno, ellos tienen un juego de pelota, ¿no? Que al igual que el juego maya, no se puede patear con el pie, solo es con la rodilla, ¿no? Con el codo, creo que con el hombro. O sea, es muy parecida a las reglas. Es un juego en el que se puede perder la vida también, porque pertenecía a en esta parte de la Amazonía, las comunidades tienen una vida social que tiene un aspecto que es como los políticos, hacen una carrera ceremonial. Entonces, desde jóvenes, por mutuo propio, organizan rituales simples que luego se van haciendo más complejos y también incorporan a comunidades cada vez más lejanas, ¿no? Hasta que hacen rituales ya, ¿no? Vamos a decir, cuando ya son muy adultos. Parte de estos rituales hay uno que es el juego de pelota, no recuerdo cómo se llama en lengua, ¿no? Pero a mí siempre me ha llamado la atención esta característica de la pelota de caucho y de la manera en que se juega. Claro, en contextos totalmente alejados, para mí el juego de pelota en esta zona representaría pues algo así como las estructuras elementales del parentesco, ¿no? Y el lado maya sería su lado pues más desarrollado, ¿no? Porque ahí tienes arquitectura, bueno, por lo menos lo que se ha encontrado. En el caso de este lado de la Amazonía, no sé si saben, creo que por un sistema, si no recuerdo, satelital o algo así, pues han descubierto que en toda la zona de Guayaquil, lo que es el norte del Perú y sobre todo Ecuador, pues hay una gran extensión de urbanización, ¿no? Bastante compleja. Así que no era un territorio que esté, digamos, que no haya habido civilización antes, ¿no? Y así van a seguir apareciendo, me imagino, vestigios arqueológicos. Pero bueno, eso es lo que más me ha llamado la atención, el asunto del juego de pelota y también el asunto de las soluciones técnicas, ¿no? Y entonces por eso me parece que el último capítulo de este libro, Sociedad Bosquecina, eh, creo que son 14 características, me parece que son realmente responden
a un trabajo de síntesis, que no se lo propuso realmente Gachel, no escribió su texto pensando en eso, pero cuando uno se mete en la semiótica, uno encuentra que las formas de, vamos a decir, eh, permíteme, estoy buscando aquí una cita, perdón un ratito. O sea, hay formas de categorización, y la forma de categorización que emplea Sociedad Bosquecina para hablar de las características de la identidad bosquecina pertenecerían, bueno, a lo que llamamos una forma de categorización en serie, ¿no? Existen otras, ¿no? Por ejemplo, cuando se busca el conglomerado, el parangón, ¿verdad? O la familia, no son formas de categorizar. En este caso, me parece que él sin saberlo, ¿verdad? Sin tener esa pretensión, organiza estas características en una forma de serie, por lo cual tienen o permiten tener una gran extensión de corroboración en el espacio, ¿no? Así que no estaría de más revisar este último capítulo de Sociedad Bosquecina y pues de repente incorporarlo a la discusión, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más que guste intervenir? Solo agregar un comentario. Muchas gracias. Voy a compartir, en breve vamos a compartir los materiales que nos ha comentado el compañero para que todos tengan a disposición y puedan leerle si es de su interés. Y gracias, Francisco, por todos estos correos que has enviado con la comunicación y estas similitudes y diferencias. Bueno, Bueno, me parece importantísimo. Y luego toca un punto que también quizás incluso debió haber arrancado por eso. Existe esta idea de que como que fuera un hueco, ¿no? De que ausente de las grandes urbes, etcétera. Sin embargo, bueno, esto es una percepción que ha prevalecido incluso la UNESCO. Hay un libro muy bonito que se llama Las 7 Maravillas de la Amazonía, que es más o menos un poco en respuesta en tanto a la temporalidad a una convocatoria que se hizo hace unos años sobre las 7 nuevas maravillas del mundo y tal, ¿no? Bueno, y entonces ahí hablan de algunos elementos de carácter arqueológico que se consideran como destacados de la región. Y sí es muy interesante porque justamente está un mapa de la UNESCO con las zonas de interés para el desarrollo, ¿no? De la humanidad, histórico y tal. Y ahí la Amazonía es un abismo, literalmente. Un abismo así, un hueco. Sin embargo, pues este estudio pues demuestra una serie de elementos, ¿no? Muy específicos, a más de la existencia, desde luego, de culturas contemporáneas a los incas, por ejemplo, los chichapoyas, no sé, o sea, o previas por poco tiempo. Pero digamos que sí existe esta necesidad, o tendríamos que enfrentarnos a la necesidad de reconceptualizar este espacio, ¿no? Porque justamente conviene esta narrativa en el que se margina, porque queda ahí, o sea, le ha convenido a los estados y le conviene a los proyectos económicos. Entonces, ese sería una necesidad, me parece que de índole civilizatorio, ¿no? Reconceptualizar estas regiones, porque no solo la Amazonía. Adelante, por favor. Bueno, nada más una última pregunta. Quisiera saber si en este contexto de las movilizaciones en pro de la selva y propuestas que se tienen para la conservación del Amazonas, no solamente de Brasil, sino de todos los países en donde se encuentra la selva, quisiera saber si influye el hecho de que pues el Amazonas no pertenece solamente a Brasil, ¿no? Sino que cada parte de la selva que pertenece a diferentes países. Quisiera saber si esta diversidad del sentido de pertenencia, por ejemplo, cómo se relaciona una persona de Perú con el Amazonas, o una de Venezuela, una de Brasil. Quisiera saber si esta diversidad provoca que sea un bloqueo hacia estas movilizaciones en pro de la selva. Bueno, es que eso habría que verlo en cada caso, pero por ejemplo, de entrada pues hay que entender que prácticamente creo que todos los países que son amazónicos o que tienen Amazonía, la Amazonía constituye más de la mitad del territorio, prácticamente en todos.
Entonces no es un pedazo aislado ni es pequeño. Ahora, pues es como en todos los países también hay lugares más habitados que otros, ¿no? En este sentido, sí creo que existe una distancia, como lo decía el compañero de Perú que estaba hablando hace un momento, de los núcleos urbanos en relación a los espacios, incluso de producción académica en la región amazónica, no están bastante aislados. Eso sí es una característica global. Hay unos que a su vez, no se piensa un poco en el caso de Brasil, prevalece cierto aislamiento, pero la densidad de urbes como Manaus, Belén, etcétera, hace que puedan tener universidades grandes, ¿no? Y universidades nacionales con incidencia y con muy buena producción. El tema de eso es de cuánto eso se vincula con la realidad y con las problemáticas, ¿no? En el 2022 participé en una escuela de estudios amazónicos en Brasil y la verdad es que las discusiones siempre fluían más con otras disciplinas que con los mismos antropólogos. Somos gente difícil, la verdad. Y en la medida en la que se construye un diálogo, pues se puede llegar a otras cosas. En el sentido de que hay que entender en la posición en la que uno está, ¿no? Una cosa es producir conocimiento, etcétera, y otra cosa es asumir una posición militante que también es necesario, porque finalmente no estamos escogiendo una región que sea, no sé, Polanco o algo así, ¿no? Donde, digamos, usted no se va a ver involucrado en muchas cosas que le pongan en peligro incluso su integridad física, ¿no? Muchas gracias. No sé si alguien gusta intervenir o acá en el Zoom, alguna final intervención, o si Miguel Ángel gusta dar mensaje. Sí, adelante, por favor. Mira, hay un verbo que se llama purmar, ¿ya? Entonces dice, está purmando la chacra. ¿Por qué lo menciono, no? Porque generalmente cuando se habla de la Amazonía se habla de los grandes terrenos baldíos. No es que sean terrenos baldíos, sino que un patrón, digamos, de asentamiento, es de que tú tienes un territorio y te asientas en una parte, haces tu vivienda, etcétera, y tienes tu chacra. Pero como los suelos en la Amazonía son de una capa orgánica pues muy delgada, es un suelo que se va a agotar pronto. Entonces, una vez que se agota, tú te mueves a otro lado de tu territorio y ese lugar lo dejas que se purme. ¿Qué quiere ese purme? Que crezcan hierbas, no lo vas a tocar en años, ¿no? Para que se vuelva monte de nuevo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el presidente Álvaro García del Perú en su segundo periodo, él en alguno de sus discursos, justamente por eso se produjo el conflicto al que tú te has referido en Bagua, ¿verdad? Él decía, no, tantos territorios baldíos que tiene el Perú que no han sido aprovechados. No son territorios baldíos. Que una forma del patrón de asentamiento es moverse dentro de su territorio para que la chacra vuelva a adquirir materia pues, orgánica, ¿no? Entonces, ese modo de ser, ¿no? Que no se comprende desde fuera, ¿no? Hace creer, ¿no? Que hay grandes terrenos baldíos y que pues están ahí, ¿no? Que no se usan, inservibles, ¿no? Según esto, ¿no? Y el otro asunto que da, digamos, lugar por el asunto de los terrenos aparentemente baldíos, es de que también es una forma de cultivar. Es decir, el hombre, digamos, amazónico cultiva no como, vamos a decir, que por eso es que en la selva hay horticultura más que agricultura, ¿no? Porque para que haya agricultura, inclusive en su raíz, o sea, eh, tú nivelas un terreno y cultivas maíz o cultivas la coca o cultivas alguna otra cosa, y si entra una plaga va a atacar a todo el cultivo. En el caso de la selva se cultiva por manchal, es decir, que tú en un pedazo de tierra tienes, si tienes maíz, lo tienes disperso, y entre el maíz van a haber otras plantas, de tal manera que lo que aparentemente el que no conoce mira, dice, oye, mira, pero ve un desorden o ve un lugar que tiene una serie de plantas mezcladas como si no nadie lo estuviera cultivando,
es una manera en que se previenen las plagas, ¿no? Porque así la plaga del maíz está disperso en ese terreno, pues no va a saltar de un lugar a otro. Entonces, estas dos formas, vamos a decir, de producir con respecto a la tierra, cuando no son comprendidas o son vistas desde fuera, pueden parecer como terrenos baldíos, como gente pues que no lo cultiva, ¿no? Pero sí lo está cultivando, solo que son otras formas pues de aprovechar el terreno. Bueno, gracias. Intervención, no sé si Miguel Ángel gusta responder. No, más bien creo que es una puntualización ahí bien interesante sobre la forma de organización en el espacio. Luego tenemos una pregunta que dice, ¿hasta qué punto la selva funciona como figura de acceso que amenaza la razón moderna y a la vez la alimenta como mito de origen? Entre paréntesis, como discurso colonial y turístico. Híjole, pues bueno, es un espacio que por excelencia constituye la otredad, entonces tiene una serie de elementos que justamente históricamente hemos visto, digamos, concretamente en los modos de vida y reproducción del trabajo, han caído o han sido, por eso un poco volví a esto, lo de estos, puestos en desprestigio, folclorizados, etcétera. Eso por un lado, y por otro, pues siempre existe esta curiosidad intrínseca de ir a estos espacios, etcétera, ¿no? Es como esta necesidad de experimentar una realidad que nos es ajena, ¿no? Ahí no hay mejor lugar que estas territorialidades, ¿no? Que son características de nuestro continente, concretamente América Latina. Bueno, pues muchas gracias por la participación. No sé si gustas decir algún comentario final para ir cerrando la sesión. No, yo creo que ya hemos entrado en una discusión muy interesante. Salieron unos temas que me dejaron pensando y bueno, sería más adelante que ver cómo avanza el seminario y seguramente esta lectura, que dicho sea de paso es nada más un capítulo. Los siguientes capítulos son los bloques civilizatorios, que son uno por uno cómo se abordan y cómo responden, y ahí hay los procesos más en específico, los grupos, etcétera. Es un trabajo más amplio. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche, gracias a los presenciales, a los que están en Zoom, y los invitamos la próxima semana en nuestra última sesión aquí en Antropológicas, donde va a hablar la doctora Gaia Macarán. Desde la sesión se denomina Desde la praxis cotidiana, entender el pensamiento contracolonial de los pueblos del sureste mexicano y de la Amazonía desde la antropología política y la filosofía biocéntrica. Los esperamos y buena noche, gracias. Gracias, saludos.